Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, de toda la presentación creo que lo más importante es, soy amigo del doctor Tagle y siempre amigo de todos los colegas de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado, ¿no? En primer lugar, agradecido por la invitación, para poder participar la noche de hoy. Sabemos que es una noche difícil porque tenemos una competencia bien grande. Tenemos el partido de Perú a las 9 de la noche. Yo comentaba un poco con los colegas en la sala previa. Yo estoy acostumbrado, todas las veces que toca jugar Perú, yo usualmente llego al segundo tiempo, ya casi a la parte final, así que yo estoy bien. Espero que ustedes también se sientan contentos con esta sesión, ¿no? Por efectos del tiempo, y en aras de podernos, digamos, no aburrir y tener todo de acuerdo a lo que se ha planificado, creo que podríamos empezar, ¿no? Si podemos presentar, por favor, la Un momento, diapositiva. doctor, se está Gracias, conectando gracias. la doctora. Está cargando. Bien, entonces decíamos, sí, pantalla completa, por favor. Perfecto. Eh, Agradecido de la presentación. Y bueno, empezamos entonces. Gracias, la siguiente. Esta es la agenda que tengo a cargo estos minutos que voy a presentar con ustedes. En función a si es prevalente NASH y NASH con fibrosis, algo de las definiciones, hay algunos cambios que, como todos sabemos, hay que tener en consideración. Cuán rápido progresa el NASH en el tiempo, tienen o quienes tienen riesgo de progresión a fibrosis avanzada, en sí desarrollar el tema específico, fibrosis como objetivo diagnóstico y terapéutico, y conclusiones. Siguiente, por favor. Esta es una noticia, creo que a todos los días, aparte de la política, nos invadía previo, ¿no? Acerca de los efectos que tiene la obesidad, ¿no? Este es un reporte de ICA, ¿no? Pero que en realidad creo que prácticamente se repite en todo el resto del Perú. El siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿son prevalentes el NASH y el NASH con fibrosis hepática en nuestros pacientes? Vamos a ver algunos datos al respecto. Siguiente. Como ustedes pueden ver, esta es una presentación del año 2016 en Hepatology, donde fíjense ustedes, prácticamente a nivel mundial, la prevalencia de NAFLD, ¿no? Va a comprometer prácticamente todo el mundo, cerca del 30%, excepto en África, pero específicamente en Latinoamérica está justamente un tercio que afecta a la población siguiente. Y cuando eso lo hacemos específicamente en los pacientes que presentan diabetes mellitus, fíjense, prácticamente dobla la prevalencia y llega casi cerca al 60% en casi todo el mundo, y que en eso quiere decir que ya estamos más o menos teniendo y dirigiéndonos a una población objetivo. Siguiente. Y cuando hacemos entonces la estratificación en cuanto a la prevalencia mundial del NAFLD y el NASH, a la izquierda tenemos el hígado normal y cómo este va a ir cambiando en función de la evolución de la enfermedad producida justamente por grasa, en la cual en la esteatosis o el llamado NAFL, eso quiere decir el hígado graso sin inflamación ni balonamiento de hepatocitos, prácticamente coincide con lo que estamos viendo en la prevalencia mundial. Cerca de un cuarto por ciento de la población mundial está afectada. Cuando eso ya lo llevamos a el NAFLD, eso quiere decir esteatohepatitis o NASH propiamente dicho, en la cual histológicamente hay hígado graso con inflamación más balonamiento de los hepatocitos, va a comprometer de un 3 a un 5% de la población mundial. Y cuando finalmente hacia la derecha ya tenemos fibrosis severa o cirrosis, y además como complicación final el hepatocarcinoma, esto va a comprometer del 1 al 2% de la población en el mundo. O sea, fíjense el volumen de gente, el volumen de población que tiene una afectación, y esto en realidad es un problema de salud pública, y por esa razón es justamente el objetivo de esta reunión. Siguiente.
Vamos a un poco las definiciones. Revisarlas ya creo que todas las conocemos, pero algunos temas me parece que habría que puntualizar. Siguiente, por favor. Entonces, esta es una lámina conocida, ¿no?, de la guía de práctica clínica de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, y en la cual nosotros ya conocemos las definiciones, solamente para recordar que el NAFLD es el exceso de grasa, ¿no?, en el hígado, en la cual está comprometido más del 5% de infiltración grasa o esteatosis en los hepatocitos, y en la cual que hemos estado manejando realmente ha sido como criterios de exclusión, ¿no? O sea, para poder hacer la definición o para poder hacer el diagnóstico durante todos estos años, desde que prácticamente se acuñó el nombre, tenemos que hacer, o teníamos que hacer el diagnóstico de exclusión. Y esto traía bastantes limitaciones, ¿no? Y esta tiene unas subpartes, llamemos así, también conocidas como el NAFL, es decir, solamente esteatosis o esteatosis con una leve inflamación lobular. En segundo lugar, en su progresión al NASH, en la cual ya hay un grado de fibrosis leve, ¿no?, o temprana fibrosis. En segundo lugar, tenemos el estadio fibrótico del NASH, eso quiere decir que va a comprometer los estadios F2 y F3 del estadio de fibrosis hepática, y finalmente la cirrosis establecida y que va a comprometer además con hepatocarcinoma, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora, el diagnóstico definitivo del NASH requiere biopsia hepática. Siguiente, por favor. Eh, y en ese contexto, también entonces recordar que existe un espectro del NAFLD y las enfermedades concurrentes, ¿no? Ya hemos mencionado en las casillas de la izquierda los criterios de NAFL, NASH y el hepatocarcinoma como consecuencia. Y dentro de ellas, las enfermedades concurrentes más comunes. En primer lugar, descartar la enfermedad hepática alcohólica, descartar las enfermedades inducidas por drogas o hepatitis C asociado a exceso de grasa en el hígado y otra serie de condiciones que nosotros pues las vemos y las descartamos en nuestra práctica clínica todos los días, ¿no? Y que debemos de tener en cuenta, y que fíjense ustedes, justamente a propósito de los invitados que acompañan también juntamente conmigo, desde el punto de vista endocrinológico y quirúrgico, incluyen otras condiciones que también nosotros las vemos de manera frecuente, y por lo tanto ese manejo multidisciplinario. El siguiente, por favor. Una cosa importante entonces, ¿qué quiere decir? Que durante muchos años nosotros hemos estado trabajando y tomando en consideración para el diagnóstico, el manejo y el tratamiento del NAFLD, ¿no?, el diagnóstico de exclusión, decíamos, ¿no? Entonces, esto ha originado una serie de limitaciones en realidad para poder seguir avanzando en lo que es la visión propiamente y cómo atacar este problema, ya mencionamos, de salud pública, con medidas de prevención, con medidas de tratamiento. Y en ese sentido, una de las sociedades o asociaciones científicas en el mundo que se puso al día, que es nuestra Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, en la cual el doctor Tagle es nuestro representante máximo como vicepresidente actual, se hizo una reunión de consenso y un documento de posición en la redefinición de la enfermedad grasa hepática, ¿no? Entonces, y que se ha denominado en realidad MAFLD, que es lo que deberíamos empezar nosotros a utilizar. Y pongo en consideración para ustedes, o para recuerdos de ustedes, cuáles son las definiciones de este consenso que, en la cual participaron expertos. Uno de ellos es el que habla como representante de diferentes países de aquí de Latinoamérica, en función a si estaban o no de acuerdo a la redefinición. ¿Eso qué quiere decir? Redefinir el diagnóstico del NAFLD, que prácticamente más del 90% estuvieron de acuerdo, y su traducción al español debería de ser entonces el hígado graso asociado a disfunción metabólica, que es la traducción literal del MAFLD, ¿no? Y, y en ese sentido, todos estábamos de acuerdo y, fundamentalmente en que esta
es la nueva definición de que, la cual nosotros deberíamos utilizar. Y en cuanto a abandonar el término de esteatohepatitis no alcohólica, que en realidad también debería cambiar, porque ya no solamente se trata de que es una esteatohepatitis no alcohólica, sino una esteatohepatitis asociada a enfermedad metabólica, debería ser el término real, ¿no? Eh, y lo mismo, los otros términos que se han estado utilizando, que utilizan todavía algunos colegas en relación a cirrosis criptogenética, debe de abandonarse. Y asimismo, el término denominado esteatosis hepática de tipo secundaria, ¿no? Y por lo tanto también en ese sentido creo que debemos ya comenzar a identificar y comenzar a utilizar estos términos para poder, en primer lugar, decir que los criterios actualmente que nos ya propuesto justamente en este documento de consenso denominado MAFALD son mejores que el NAFALD, sobre todo ¿por qué? Porque ya no toma criterios de exclusión, sino más bien nos va a permitir identificar justamente a los pacientes de alto riesgo en función a los criterios de fibrosis hepática, fibrosis severa, y las complicaciones extrahepáticas relacionadas, como por ejemplo compromiso cardiovascular o enfermedad renal crónica, que están también bastante asociadas y que son órganos también que están comprometidos en este contexto. Y una serie de definiciones y posiciones respecto a lo que va a hacer en el futuro. Desde ya se está trabajando con respecto a este nuevo término. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es, ¿cuán rápido progresa? ¿No? Sí, la idea que siempre nosotros hemos tenido es, pues sí, yo tengo un paciente con enfermedad hepática crónica, eso va a tener pues un lapso de progresión entre 20, 30 o más años y por lo tanto pues podemos esperar, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Siguiente. Fíjense que en este artículo que presentó el doctor Sanyal, conocido de todos en el año 2019, hace poco, pre-pandemia, los pacientes con F3, con el diagnóstico de NASH, fíjense que un seguimiento prácticamente a 2 años y medio ya habían desarrollado, o 29 meses, ya habían desarrollado fibrosis. O sea, rápidamente, si el paciente no está identificado y no se tienen en cuenta el estadiaje y cuidar los factores de riesgo que lo hacen progresar, el paciente puede ir rápidamente a cirrosis. Y no solamente eso, sino que de igual manera, en un seguimiento de 30 meses, 20%, o sea, un quinto de estos pacientes, ya además de desarrollar fibrosis o cirrosis severa, desarrollan un evento clínico propiamente de la enfermedad cirrótica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles fueron? Muerte, encefalopatía, ascitis, aparición de varices o sangrado por varices de esófago, o inclusive en aquellos pacientes ya definidos un incremento en 2 puntos en el score de Child-Pugh o 2 puntos en el score de MELD que tienen un puntaje mayor de 15. Entonces es una cosa importantísima a tener en cuenta en función a la progresión de esta enfermedad, a diferencia de lo que nosotros teníamos más o menos en mente, que era lo que manejamos. O sea, avanza rápidamente en un quinto de los pacientes y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Siguiente. Este estudio también, el PRELIN, nos muestra que la fibrosis a largo plazo asociado al NAFLD en función de la interpretación. En el gráfico de la izquierda ustedes ven dos grupos importantes, aquellos pacientes que tienen y no NASH con o sin fibrosis y la sobrevida acumulada en el tiempo va a tener mayor impacto definitivamente en los pacientes que presentan fibrosis, sobre todo aquellos pacientes que además tienen NASH o NAFLD. Y cuando se hace el análisis multivariado en la gráfica de la derecha, nosotros vemos en función al estadio de fibrosis, viéndolo en el tiempo, aquellos pacientes que hacen especialmente fibrosis 3 o 4 sobre todo, se incrementa de una manera importante las complicaciones hepáticas relacionadas mencionadas anteriormente y sobre todo finalmente que van a llevar a muerte o la condición de paciente que debe estar incluido en una lista de espera para trasplante. Siguiente.
La siguiente pregunta es entonces, sabiendo esto, ¿quiénes tienen riesgo de progresión a fibrosis? Siguiente, por favor. Entonces, cuando se analizan las poblaciones de alto riesgo, se tienen algunos hallazgos y hay que tener en cuenta entonces, en función a predictor clínico de NASH y fibrosis, ¿quiénes son? Aquellas personas que tienen más de 50 años, especialmente aquellas personas que tienen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Y fíjense un dato importantísimo que también debemos de tener en cuenta para nuestro screening, es que no solamente es afectado el paciente, sino que además hay que hacer búsqueda en los familiares de primer grado ya diagnosticados con cirrosis por NAFLD. Y a la derecha tenemos los otros factores de riesgo que ya conocemos, ¿no? Sedentarismo, sobrepeso, síndrome metabólico y los otros que ya conocemos, incluyendo endocrinopatías o componentes, por ejemplo, con apnea del sueño obstructiva. Siguiente, por favor. Y entonces, cuando ya lo ponemos de manera definida, los factores de riesgo, en esta publicación del doctor Chalazani en Hepatology del 2018 decimos los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 y por lo tanto el trabajo con nuestros colegas de endocrino es básico, fundamental. La obesidad, dislipidemia, el síndrome metabólico y el síndrome de ovario poliquístico, que también está siendo manejado por nuestros colegas ginecobstetras y de endocrinología, es fundamental. Por lo tanto, esta visión que debemos de tener siempre debe ser multidisciplinaria, pero nosotros, lo que tiene que hacer el gastroenterólogo, el hepatólogo, es fundamentalmente buscar en ellos el riesgo de fibrosis avanzada, ¿no? Y fíjense que en la gráfica de la derecha, la prevalencia de fibrosis avanzada está dado de manera importante en los familiares de primer grado en pacientes que tienen cirrosis NAFLD. Entonces, mensaje, si yo tengo un paciente con diagnóstico de NAFLD con F3, F4, tengo que obligatoriamente hacer la investigación en sus familiares cercanos. Siguiente. Y cuando vemos las diferentes guías, hay una serie de guías que ya todos nosotros conocemos, las sabemos bastante de memoria, ¿no? La americana, la europea, la europea de diabetes, ¿no? Y la de obesidad, y la misma de la Asociación de Diabetología Americana. En todos los casos coinciden en que se debe tamizar y estudiar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, bajo cualquier condición, como ustedes pueden ver, más las otras condiciones. Si a esto le añadimos edad mayor de 50, síndrome metabólico, y por lo tanto, o con o sin inclusive prediabetes, o inclusive con o sin enzimas hepáticas elevadas. Siguiente. Entonces, si ya tenemos la prevalencia, sabemos que es una cosa importantísima a nivel mundial. Segundo, sabemos que un quinto de nuestros pacientes, 20% de ellos van a ser formas severas y no solamente eso, sino que van a progresar rápidamente en menos de 3 años. Entonces, ¿cómo hacemos para que la fibrosis, que es importantísima poderlo determinar, nos permita utilizarla como un objetivo diagnóstico terapéutico? Siguiente, por favor. Entonces volvemos al diagnóstico, ¿no? Entonces sabemos que la biopsia hepática es esencial para el diagnóstico de NASH, ¿no? Porque permite distinguir el NASH de la esteatosis, no hay otra forma. Em, Sabemos que el NAFL va a comprometer esteatosis sola más inflamación portal o lobular o balonamiento de los hepatocitos, pero recordemos que el NASH requiere además la presencia de cetosis, la presencia de inflamación el lobular o portal y además el balonamiento de hepatocitos, ¿no? O sea, no hay otra forma hasta ahora de hacerlo. Y además sabemos que existe un score histológico denominado el NAS, en el cual hay una serie de puntajes, ¿no? En este momento no vale la pena analizarlo, pero por lo menos hasta ahora la biopsia sigue siendo el gol estándar y es una recomendación de grado A1 en ese sentido. Entonces, pero recordemos que no todos estamos en condiciones de poder hacer biopsia, no todos los pacientes pueden ir directamente a biopsia, sobre todo ahorita en el estado de la pandemia, inclusive, siguiente, de COVID-19. Y entonces pasamos cómo nos ayudamos con los test no invasivos para fibrosis. Y hay una serie de grados de recomendación en los cuales podemos utilizar
biomarcadores, score de fibrosis, elastografía transitoria, llámese FibroScan, u otros métodos como Share Wave Elastography, resonancia magnética para identificar específicamente a los pacientes de bajo riesgo. Podemos añadir entonces o sumar, ¿no? Biomarcadores sanguíneos asociados a los otros que ya conocemos para poder incrementar la sensibilidad y la especificidad. Y no solamente eso, sino que puede permitir monitorizarlos en el tiempo. Entonces, vamos a revisar algo de eso en función de estas láminas en adelante en cuanto a algunas estrategias establecidas. Y fíjense que además, inclusive, hay una recomendación que, si bien es cierto, todavía es de grado C, y, no, y eso nos está diciendo que debe tener un seguimiento de más de 5 años en adelante. Siguiente. Y aquí es una propuesta de la guía de práctica clínica de IFEL. Recordemos que este es al año 2017, perdón, 2016, publicación 2017. Pero yo solamente quisiera de toda esta gráfica, esta lámina que ustedes ven, rescatar tres cosas que se toman en cuenta, este, los criterios que nosotros podemos utilizar de fibrosis con la formulita, ¿no? Utilizando FIB4, utilizando score varios, ¿no? Y va a determinarnos tres grandes grupos. Un grupo, en primer lugar, de bajo riesgo, que fíjense, está prácticamente el 60% de los pacientes. Ese grupo no es de gravedad y por lo tanto requiere manejarlos con calma en el tiempo. Pero hay un grupo importante que, en la cual nos va a determinar un estadio de fibrosis de grado intermedio y que va a constituir un 30%. Y por lo tanto, ahí hay que hacer unos estudios más a profundidad con todos los métodos que ya hemos mencionado de manera comprimida. Y sobre todo, existe un grupo de altísimo riesgo que más o menos constituye un 12-15% y en la cual, inclusive, si existen otras condiciones, podríamos pensar en la posibilidad de biopsia para tener la certeza de ver si es solamente NASH o NASH más otras condiciones asociadas. Siguiente. En esta otra lámina, siguiente por favor, esta es mm, la anterior, por favor, la anterior, es una publicación que también ha hecho nuestra Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, en la cual participan varios colegas del continente, en la cual está el doctor Tagle, el que habla, y otros colegas más, Javier, está Adelina, y otros colegas que todos conocemos, en la cual más o menos se permitió el estudio, revisar todo lo que existía en la actualidad, y finalmente, para simplificar todo, lo estableció en dos grupos, ¿no? Bajo y alto riesgo. Decíamos, en el bajo riesgo, fundamentalmente seguimiento, pero en el riesgo intermedio o riesgo alto, entonces ahí podemos utilizar algunas condiciones en las cuales nosotros ya podemos contar, como por ejemplo la elastografía transitoria y el más o menos el punto de corte que podemos tener. Eso todavía está para tener validación a nivel latinoamericano, con poblaciones propias. Este es 8 kilopascales, ¿no? Y a partir de ahí, inclusive, si hay dudas, podríamos utilizar las otras metodologías que nosotros hemos mencionado, que existen también en nuestro país, como Share Wave Elastography o resonancia magnética para determinar esteatosis y fibrosis inclusive, y específicamente en los pacientes que tienen ya riesgo intermedio alto, a ellos hay que hacer un seguimiento de vigilancia estricta, definirlos y seguimiento estricto por la especialidad, ¿no? En conjunto con los especialistas que manejan toda la parte metabólica adicionalmente, como ya hemos mencionado, ¿no? Y sobre todo, además, la vigilancia que corresponde al hepatocarcinoma, que siempre está añadido en esta patología. Siguiente, por favor. De tal manera que esta es una gráfica grande en la cual hace la comparación de las diferentes guías que ya hemos mencionado, en la cual solamente quiero mencionar, y lo van a ampliar los colegas a continuación, que es la intervención farmacológica, que todavía, si bien es cierto, no existe un tratamiento específico aprobado, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta, que seguramente lo va a tomar la doctora en adelante, e inclusive el rol de la cirugía, que también está tomando una posición. Sin embargo, hay que ver en el futuro más datos importantes, validados y confirmados por estudios de metaanálisis en ese sentido. Siguiente. Para finalizar, entonces, siguiente, por favor.
podemos decir que el NAFLD es altamente, la anterior por favor, es altamente prevalente con tasas variables de progresión a NASH y fibrosis avanzada. Es crucial identificar a aquellos pacientes con NASH y fibrosis hepática porque pueden progresar rápidamente a cirrosis, hepatocarcinoma. Asimismo, llevar a trasplante hepático y o mortalidad. Los pacientes con diabetes mellitus ameritan una evaluación específica, ¿no? Para ver todos los factores de riesgo que hemos mencionado y tener en cuenta de estudiar a sus familiares. Y los biomarcadores pronósticos no invasivos pueden facilitar la estratificación de estos pacientes en riesgo, ¿no? Bien, yo les agradezco la atención y bueno, estamos seguramente conversando en la parte ya de las preguntas. Buenas noches. Sí. Muchas gracias, doctor Padilla, por la excelente y didáctica charla. Creo que ha aclarado bastantes puntos. Y mientras la doctora Ulloa prepara su diapositiva, creo que vamos a hacerle una pregunta y al final podemos hacer preguntas de la concurrencia. Quisiera preguntar, Martín, ¿cuándo consideras realizar estudios de hierro y qué implicancia tienen, por ejemplo, determinación de ferritina, saturación de transferrina en este contexto? Sí, hay que tener en cuenta que uno cuando siempre habla de determinación de fierro casi siempre está pensando en hemocromatosis, ¿no? Recordemos que la hemocromatosis es una enfermedad hereditaria, este, que no es tan frecuente, pero el otro contexto es la hemosiderosis, ¿no? La hemosiderosis es sumamente frecuente y que en ese contexto hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, recordemos también que la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, sobre todo en el contexto de pacientes que tienen una inflamación importante, la ferritina puede ser alta y no solamente estamos hablando de compromiso hepático, ya nosotros hemos aprendido mucho también con el COVID en ese sentido, ¿no? Ujú. Eh, Habría que pensarlo cuando hay alguna condición asociada, diría yo, en la cual podríamos pensar alguna de estas condiciones que hemos mencionado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Martín. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Viviana Ulloa. La Viviana Ulloa es una médica endocrinóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en nutrición por la Universidad de San Marcos también, médico asistente de la Clínica Angloamericana, donde tengo el gusto de trabajar con ella como colega, y además es docente de pregrado de las escuelas de medicina de la Universidad de Piura y la UPC. Doctora Ulloa, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Tagle. Quisiera que me confirmen si ven mi presentación. Sí, se Perfecto. ve bien. Sí. Excelente. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias a la doctora Galloso, a usted, doctor, y a los colegas que están esta noche aquí, que entiendo es un día complicado, pero espero que estén contentos con lo que vamos a comentar esta noche. Y quisiera mostrarles la agenda. Procuraremos ser dinámicos para que esta noche pues tengamos una visión que, como bien el doctor Padilla que me antecedió mostró, la relación entre endocrinología y hepatología, pues tiene que darse aún con mucho más ahínco por el bien de nuestros pacientes. Bueno, estos son los puntos que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de resistencia a la insulina y obviamente tenemos que recordar qué es la insulina, qué acciones tiene y cómo se relaciona esta resistencia a la acción de esta hormona en el desarrollo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica o el NAFLD y también el NASH. También comentarles que es importante no perder de vista que el paciente es uno solo y que la resistencia a la insulina pues no solamente va a afectar el tema hepático, sino también otros sistemas como el sistema cardiovascular, y por ello, pues el cardiólogo también viene a tallar aquí, como mostraré a continuación. Pero quisiera empezar esta noche, bueno, diciéndoles que bueno, no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación. Quisiera compartir un caso de la vida real, un paciente varón de 52 años, que laboraba como ejecutivo de ventas y con diabetes diagnosticada 2 años antes de venir a la consulta y con un buen control. ¿Y por qué decimos buen control? Porque en realidad también en endocrinología estamos viendo que la diabetes bien controlada va más allá del simple control de la glucosa. Pero bueno, a este paciente le dijeron que estaba bien controlado con el uso de metformina de 850 miligramos diarios, ¿no?
Sin embargo, este señor tenía un compromiso del peso importante, que es la obesidad mórbida. La obesidad, bueno, en realidad grado 3, procuramos no usar ya el término mórbido, porque mórbido, ustedes saben, tiene que ver con enfermedad y la obesidad desde el grado 1 ya es una enfermedad. La tiene con él desde 20 años, ¿no? Nunca quiso operarse, se le ofreció eso en algún momento y ya no se habló más del tema. Tenía una hernia lumbar, una hernia del núcleo pulposo, compromiso neurológico, pero no era hipertenso, curiosamente no tenía dislipidemia, no fumaba ni tomaba licor, digamos, de manera muy abundante. Como ven, tenía un índice de masa de 43 y un signo de resistencia a la insulina, que es la acantosis nigricans, que es un oscurecimiento de los pliegues del cuello y engrosamiento de la piel, y también la presencia de acrocordones, ¿no? Que son como pequeñas excrescencias de epidermis oscuras en el cuello. Un bocio palpable, obviamente una obesidad global, pero sobre todo a nivel visceral central, y nada más llamativo en el examen, aparte de este gran peso que tenía. Y aquí está pues el origen de que el paciente haya pensado que su condición de diabetes estaba bien controlable. Tenía una glicosilada de 6.2%. Solo para recordarles, nosotros aspiramos a que el control de la glucosa pues tenga un valor de hemoglobina glicosilada de no más de 7%. Vean ustedes sus plaquetas, ¿no? Eso llama la atención, 75.000 con una hemoglobina de 14 y leucocitos en valores normales, un perfil lipídico que no llamaba la atención y transaminasas que tampoco llamaban la atención. Y ese es otro tema, ¿no? Que a veces se sobreestima el valor de las transaminasas para detectar compromisos hepáticos importantes. Bueno, usamos uno de los scores que el doctor Padilla tuvo bien comentar, el NAT Fibrosis Score, y salió pues en un valor predictivo alto para fibrosis. Se hace una ecografía, se encuentra un hígado heterogéneo, esplenomegalia, se completa el estudio con elastografía y se encuentra además que se confirma esta sospecha con el score del NAP en F3, F4, 16 kilopascales, y cuando se hace la derivación a gastroenterología también se le practica una endoscopía y ya estábamos frente a un paciente con cirrosis. ¿Pudo haberse evitado esto? Sí. ¿Pudo haberse evaluado al paciente previamente, hablarle de los riesgos, de la importancia del control, no solo de su glucosa, sino de su peso? Sí. Pero muchas veces subestimamos el tema de la obesidad como una enfermedad. A veces si al paciente francamente obeso se le pregunta, ¿no? ¿Y algún otro problema de salud? Y nunca mencionan a la obesidad. Y pasa por el paciente y también por nosotros los médicos. Y es que la enfermedad o la esteatohepatitis no alcohólica es una condición fisiopatológicamente conectada con la diabetes y la obesidad. Y solo para comentarles, en el país ya estamos en un rango de 7 a 10% de prevalencia de diabetes. Es decir, que cada 7 a 10 peruanos, también dependiendo de la zona, tienen este problema y también es considerada una pandemia a nivel global la diabetes. Entonces, COVID y diabetes ya hemos visto que los desenlaces son peores. Vean ustedes, 82% de pacientes con NASH viven con obesidad y 44% de los pacientes con NASH viven con diabetes. Entonces, definitivamente, este diagnóstico de esteatohepatitis debe involucrar a los especialistas que trabajan con diabetes y con obesidad, y por eso me pareció muy buena la idea de tener este tipo de paneles para conversar sobre esta condición que nos involucra a las especialidades que tenemos. Entonces, recordando qué cosa es la insulina, es una hormona peptídica que consta de 2 cadenas, no quiero aburrirlos con temas moleculares, pero comentarles que esta hormona es liberada todo el día, ¿sí? Tenemos una liberación basal y una liberación provocada postprandial. Entonces ahí viene un pequeño concepto, ¿no? El paciente con resistencia a la insulina ya tiene insulina elevada en el nivel basal, es decir, cuando no estamos comiendo, que empeorará cuando comamos, ¿sí? Porque las células beta al censar la hiperglicemia va a generar una liberación de insulina aún mayor. Y en realidad medir la insulina, ya nos vamos un poquito avanzando sobre el tema del diagnóstico, no es, digamos, algo dirimente para hablar de resistencia a la insulina. Clínicamente, tan fácil como medir el abdomen o el perímetro de cintura, podemos hablar de resistencia a la insulina cuando pasamos de 80 centímetros en damas y 90 centímetros en varones. Y estamos hablando de métricas para población latina, porque probablemente ustedes han revisado que en el síndrome metabólico hablamos de más de 90 en damas y 102 en varones, pero eso es para población caucásica. En el Perú somos mestizos, somos latinos y las cifras bajan un poco. Bueno, esta es la famosa insulina, y como hablamos de resistencia a la insulina, tenemos que recordar que la insulina, cuando actúa de manera normal, activa un receptor que
va a ir por dos vías, ¿no? La vía de las MAP quinasas, la insulina, recordemos, es una hormona anabólica formadora de tejido, induce mitogénesis y también síntesis proteica y de glicógeno a través de la activación de las proteínas ligadas al receptor de insulina. Por otro lado, esta fosfatidilinositol 3 quinasa va a activar la translocación del transportador de glucosa GLUT4 en los tejidos sensibles, que como ven allí son el tejido adiposo y muscular esquelético. Los otros tejidos no necesitan de la insulina para expresar al transportador de glucosa. De ahí que en la diabetes, ¿cierto? La expresión máxima y la resistencia a la insulina haya un ingreso exagerado de glucosa a la célula y con ello se desencadene oxidación, como vamos a ver luego, y deterioro de los tejidos. Entonces, acá tenemos cómo actúa la insulina normalmente. ¿Y qué pasa con la resistencia a la insulina? Pues, miren, desde una definición del diccionario de Oxford, nos habla de una respuesta disminuida del cuerpo a la acción de la insulina, generando niveles altos de glucosa plasmática, componente clave de la diabetes y el síndrome metabólico. Pero no todo cuadro de resistencia a la insulina va con glucosas altas, porque en algún momento, primero, la insulina no funciona bien y el páncreas, en respuesta a esa mala calidad de acción, responde con más cantidad de producción de insulina, a ver si así vence esa respuesta disminuida. Entonces, primero hay hiperinsulinemia con glucosa normal, pero luego llega que la insulina ya no es posible producirse en tanta cantidad y es la que empieza a subir, es la glucosa, y ahí tenemos la prediabetes y luego la diabetes. Pero ya si hablamos de un artículo que ha sido para los endocrinólogos uno de los pilares de la definición de esta condición, publicado en el New England Journal of Medicine en el 91, habla de la respuesta biológica subnormal a concentraciones normales de insulina, lo que les decía, o sea, la insulina se produce en cantidades normales, pero no funciona bien, y entonces el páncreas está obligado a producir más insulina, y este desgaste de la función de la célula beta pancreática va a hacer que luego la glucosa no se pueda controlar. Como ven, esta resistencia a la insulina involucra muchas acciones biológicas afectadas en diferentes tejidos, y ahí viene el hígado. Como ven, se refiere a un estado en el que, dada una concentración de insulina, existe una respuesta subnormal y la glicemia va a empezar a subir. Y la primera glicemia que se afecta es la postprandial en primera instancia. Bueno, ya yendo un poco más al tema hepático, vean ustedes cómo ocurre este flujo de actividad de la insulina sobre el hígado, ¿no? Y también el cerebro. Nos olvidamos muchas veces que el cerebro está involucrado en nuestro metabolismo. Vean, en un paciente normal con sensibilidad a la insulina adecuada, el páncreas va a liberar insulina y a nivel de tejido adiposo va a inhibir la lipólisis, a nivel del cerebro va a permitir que se libere un flujo simpático que también inhibe la lipólisis, es decir, el estado de sensibilidad a la insulina hace que el tejido adiposo no libere ácidos grasos a la sangre. Y también por mecanismos desconocidos inhibe la liberación de triglicéridos, o más dicho, aumenta la liberación de triglicéridos del hígado para que no se queden allí. Y también la insulina en el hígado inhibe la síntesis de triglicéridos, disminuye la gluconeogénesis y la secreción de triglicéridos, con lo cual esto se compensa. Pero cuando tenemos diabetes o algún estado de resistencia a la insulina, esta insulina, como no funciona bien, no inhibe la lipólisis, sino más bien aumenta, porque hay una enzima involucrada aquí que es la lipasa sensible a insulina. Entonces, si la insulina no la inhibe, la lipasa empieza a hacer su función, que es degradar al tejido adiposo. Y aumenta el flujo simpático y aumenta más la lipólisis. Igualmente, no se inhibe lo que es la gluconeogénesis y aumenta la gluconeogénesis, y los triglicéridos se sintetizan más y se secretan menos. Por tanto, se acumulan en el hígado. Y entonces ahí tenemos el famoso hígado graso. Y vean ustedes que esta lipólisis también involucra un aumento de ácidos grasos libres que finalmente se acumulan a nivel hepático. Entonces, en la resistencia a la insulina, ¿no? Como ven aquí, tenemos todo un flujo. Entonces mencionamos, la insulina normalmente permite que la glucosa entre a los tejidos, ¿sí? Y esta glucosa, cuando entra a los tejidos, inhibe la secreción de insulina. Pero si a nivel hepático y renal el clearance de insulina no se da de manera adecuada porque hay resistencia a su acción, entonces
vamos a tener que esta insulina no va a inhibir la liberación de ácidos grasos ni de aminoácidos, lo cual va a inducir más secreción de insulina y a la larga esto va a generar un desgaste de la célula beta, lo que al final va a llevar a que el paciente en el que no se interviene a tiempo de resistencia a la insulina con mucha insulina haga una disminución de la insulina y con ello la glucosa sea la que empiece a subir. Entonces, la resistencia a la insulina es heredada, es adquirida, bueno, tiene de los dos, ¿no? Es lógico para nosotros como médicos recordar que el riesgo de diabetes tipo 2 es mayor en las personas que tienen familia con diabetes, sí. Pero lo que vemos hoy en día es que los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, la ingesta excesiva de carbohidratos simples, ¿no? El azúcar y grasas saturadas, va a inducir a una obesidad inducida por la dieta y un estrés metabólico e inflamación sistémica y fibrosis, pero no solo a nivel hepático, sino también a nivel cardíaco, a nivel arterial, como no el páncreas y el riñón. De ahí que el paciente con obesidad, que además desarrolla enfermedad hepática grasa no alcohólica, también está desarrollando alteraciones en otros órganos. Y es verdad, el hígado, bueno, la esteatohepatitis no alcohólica puede llevar, como dijo bien el doctor, a una cirrosis y a un cáncer hepático, pero no solamente ese tipo de cáncer, sino otros cánceres, como sabemos, a mayor riesgo de cáncer de colon, cáncer de mama es más agresivo. Incluso a veces el paciente no llega a desarrollar problemas oncológicos, sino el sistema cardiovascular es quien va a generarle una mortalidad adelantada. Entonces, no perder la visión, me gusta mucho este slide, porque nos permite ver que el paciente, pues, si bien es cierto, ustedes hepatólogos ven el hígado, ¿no? Pero considerar que este paciente también tiene otros riesgos, y luego vamos a hablar de eso. Entonces, del hígado sano, por la resistencia a la insulina, va a haber un acúmulo de triglicéridos dentro del hígado que va a generar estrés celular, inflamación, fibrosis y finalmente cirrosis. Entonces, la primera parte de este proceso es, como dije, un exceso de ingesta calórica que va a generar mayor aporte de ácidos grasos libres, ¿cierto? Por resistencia a la insulina, va a haber lipogénesis de nuevo, depósito de grasa que ya está llegando del tejido adiposo al hígado, ¿sí? Y mayores concentraciones de insulina, un menor clearance de insulina, ese es el desbalance que genera la resistencia a la insulina y que induce a que el hígado pues se llene de grasa y genere la esteatosis. Este estado de esteatosis es que luego va a progresar a una hepatitis, ¿cierto? Lo mencionó el doctor, una esteatosis que va a generar lipotoxicidad. Y esta lipotoxicidad inducirá disfunción mitocondrial y estrés del retículo endoplasmático, lo que va a llevar a apoptosis e activación de la célula estelar. Bueno, esto lo saben ustedes mejores que yo. Pero este era, digamos, para generar la relación entre la resistencia a la insulina y todos estos procesos, que al final van a hacer que la célula estelada pues induzca el depósito de colágeno y también que se active la célula de Kupffer y aumente estas citoquinas inflamatorias. Vean ustedes que la resistencia a la insulina a nivel hepática está asociada con acumulación de grasa hepática y esto está también demostrado desde hace varios años, como ven este estudio de Nutrients, en que se ve la resistencia a la insulina hepática como está de manera directamente proporcional relacionada por el contenido hepático de grasa. Ahora, el doctor también mencionó los tiempos en los que se progresa de una simple esteatosis a una enfermedad de esteatohepatitis, fibrosis, ¿no? Y acá tenemos una secuencia en que de un hígado saludable y con factores de riesgo, un 25% hará esteatosis, que pasará a un estado de esteatohepatitis con fibrosis grado 1 o 2 en un 37-44%. De ellos progresarán a un NASH F3 un 43% y de ellos a cirrosis un 38%, pero tampoco es que esto sea tan directo así, porque como ustedes ven, habrán progresores normales, como es la flecha azul, pero también progresores rápidos, que de esteatosis pueden ir directo a una fibrosis 3 o a una cirrosis, y eso es algo que también hemos discutido en diversos foros de endocrinología, de diabetes más que todo, en el que no es necesario pasar quizás por un NASH, un F1, sino que ya detectamos al paciente con cirrosis y, ¿por qué no?, con un hepatocarcinoma, ¿no? O muchas veces el paciente ya llega a ser una enfermedad cardiovascular que no lo deja progresar a un proceso cirrótico.
La buena noticia es que hay posibilidad de que de un estadio F3 podamos regresar a un estadio F1 y F2, y el principal factor para ello es disminuir la resistencia a la insulina, justamente abordando el tema de el peso corporal. Para reducir la resistencia a la insulina tenemos que reducir el peso corporal expresado en masa grasa. Entonces, si bien es cierto el síndrome metabólico, ya para ir cerrando, es un proceso de resistencia a la insulina expresada por deficiencias en diferentes órganos, ya el NASH es parte de este síndrome metabólico, porque hemos visto que la resistencia a la insulina no solo genera un abdomen prominente, hipertensión, dislipidemia, hiperglicemia, sino también una esteatosis simple que puede degenerar en esteatohepatitis, cirrosis y hepatocarcinoma. Pero también tenemos asociados a esta resistencia a la insulina, como mencionaron, el apnea del sueño, la osteoporosis, la nefropatía y la enfermedad cardiovascular. Y voy a hablar un poquito más de esto. Miren, si bien es cierto, es el depósito de grasa ectópica el que desarrolla este proceso inflamatorio en el hígado, no solamente se acumula grasa ectópica ahí, sino también a nivel cardiovascular, en el pericardio y en los vasos sanguíneos. Y esto genera un círculo vicioso, vean. Esta resistencia a la insulina, este poco clearance de la insulina, el tejido adiposo que sigue liberando ácidos grasos libres. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que el grosor de la íntima media en las carótidas de pacientes sanos es menor que el del que tiene esteatosis simple, y la esteatosis simple menor al que tiene NASH, porque ya la expresión del depósito y la inflamación a nivel hepático se está remedando en los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y dentro del NASH también, en este estudio del 2010, ya se vio que dependiendo del grado de esteatohepatitis, a mayor grado de esteatohepatitis, más avance, las arterias carótidas están más engrosadas. Y lo que pasa en las carótidas es el reflejo de lo que pasa en las coronarias. Entonces, ¿por qué aumenta el riesgo cardiovascular en la esteatohepatitis? Vean todos estos efectos, no los voy a leer porque felizmente se está grabando la presentación, pero también está involucrada la microbiota intestinal, que sería tema de otra ponencia, que también tiene un efecto, las endotoxinas bacterianas en aumentar la fibrosis y la inflamación a nivel hepático, ¿no? Y, como no, los defectos genéticos a nivel del PNPLA3, que ustedes como buenos hepatólogos conocen mejor que yo. Entonces, en resumen, los posibles mecanismos fisiopatológicos del riesgo cardiovascular incrementado es que hay resistencia a la insulina, que va a generar, además de mayor flujo de ácidos grasos libres que va a entrar al hígado y que por resistencia a la insulina no puede liberar. También está este tejido adiposo excesivo, está liberando citoquinas que son proinflamatorias. Y también la disbiosis bacteriana aumenta la inflamación. Esta inflamación no es ajena a lo que ocurre a nivel cardíaco, a nivel del endotelio de las arterias grandes como la aorta, a nivel valvular, que va a haber una calcificación y estenosis. Y como les dije también, alteración en la íntima media y en la masa del ventrículo izquierdo y la conducción eléctrica. Entonces, esta charla me permite hablarles un poco más allá de lo que la resistencia a la insulina hace en el hígado, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos diferentes algoritmos, miren, que justamente está en la revista el Journal of Hepatology, de que al paciente con hígado graso hay que hacerle un screening si es que ya es portador de una enfermedad cardiovascular, y viceversa. Al paciente con diabetes, enfermedad cardiovascular, hacerle un screening para ver si tiene o no algún grado de hígado graso, porque pasará que muchos de ustedes reciben un paciente que por un chequeo se hizo una ecografía de abdomen, le salió hígado graso, y ustedes le piden una glucosa y ya tiene prediabetes o diabetes. Entonces, yo siento que es de ida y vuelta esta evaluación de nuestros pacientes, ¿no? Y acá, permítanme recordarles este algoritmo de diagnóstico que elaboramos en conjunto la AP, la Asociación de Diabetes, la Sociedad Endocrino y la Asociación de Estudio de Obesidad y Aterosclerosis, en la que se acordó que el primer examen era hacer un tamizaje a estos pacientes de riesgo con obesidad, prediabetes, síndrome metabólico o diabetes tipo 2, dado que todas estas condiciones tienen como común denominador a la resistencia a la insulina. Para cerrar, quisiera mostrarles este gráfico que no les será ajeno, ¿no? La esteatohepatitis no alcohólica aumenta el riesgo cardiovascular.
está involucrada la resistencia a la insulina, que se desencadena por un estilo de vida no saludable, la alteración de la microbiota, la alteración de las lipoproteínas justamente por esa resistencia a la insulina. Este tejido adiposo hipertrófico que libera citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y como no, nuestro pobre páncreas que estresado, pues ya lleva a una secreción de insulina inadecuada. Entonces, la enfermedad hepática grasa no alcohólica es una enfermedad muy prevalente, asociada a la epidemia de obesidad y diabetes. En la patogénesis está involucrada la resistencia a la insulina, factores lipotóxicos, desbalance inflamatorio, microbiota. No entré mucho en detalle en esto, pero solo para mencionar que también hay factores nucleares y reacción ductular involucrada. Esta enfermedad hepática grasa no alcohólica puede progresar a esteatohepatitis no alcohólica, ya lo mencionaron, fibrosis, cirrosis, hepatocarcinoma y alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Este estrés oxidativo, la inflamación, la dislipidemia, la resistencia a la insulina, etcétera, y la disfunción endotelial pueden agravar el curso, porque se ha visto que si el paciente tiene más factores de riesgo, ¿no? Pasar de una esteatosis a una esteatohepatitis es mucho mayor. Por tanto, todos estos factores se deben controlar. Y para el tratamiento, no solamente debemos considerar la enfermedad hepática, sino también el monitoreo de todos esos otros factores de riesgo, como es su glicemia, como no, su peso, su presión arterial y los lípidos. Y todo esto va a contribuir a que el paciente pueda dejar de progresar a una enfermedad hepática más avanzada e incluso poder llegar a una regresión si es que tuviera algún grado de fibrosis. Bueno, muchas gracias. Es lo que quería comentarles esta noche y quedo atenta para la ronda de preguntas. Muchas gracias, doctora Ulloa, por su excelente charla que nos ha ilustrado y nos ha reportado toda la fisiopatología que es tan compleja, pero la ha hecho muy didáctica y muy sencilla. Solamente para recalcar lo importante del caso clínico que la doctora ha presentado, que es un caso que hemos seguido, y prestar atención a dos detalles importantes. Las transaminasas, que a veces pueden estar normales, y a veces los médicos dicen, está normal, el hígado está sano, y eso es falso. A veces los cirróticos ya no tienen tanto componente inflamatorio, sino fibrosis, y las transaminasas ya pueden ser normales. Y mostró el caso donde había una plaqueta de 75.000. Ya eso nos debe estar dando un tip de que puede estar habiendo una cirrosis. Y no referir al paciente al hematólogo, sino pensar en la cirrosis. Cuando tenemos un diabético con obesidad y plaqueta baja, ese es cirrótico prácticamente, casi fijo. No referirlo al hematólogo, sino de frente al gastroenterólogo o al hepatólogo. Que ya nosotros incluso tenemos ya el FibroScan y a veces con scores, combinando el score que uno obtiene en el FibroScan más las plaquetas, podemos decidir si hacemos una endoscopía para varices, porque a veces es innecesario también hacer la endoscopía a todos, porque si tenemos un cierto score bajo de FibroScan y plaquetas por encima de 100.000, no necesitamos hacer una endoscopía. En fin, muchas gracias, doctora Ulloa, por su excelente presentación. Y vamos a dar paso ahora al doctor Luciano Poggi. El doctor Luciano Poggi es cirujano y tiene un fellowship de investigación y cirugía bariátrica y metabólica en la Cleveland Clinic de Florida, Weston. Ha sido residente de cirugía general en el Oklahoma University Health Sciences and Center en Oklahoma, Estados Unidos. Cirugía bariátrica en Carmel Bariatric Center of Excellence en Carmel, Indiana, Estados Unidos. Y también cirugía gastrointestinal avanzada y endoscopía en el St. Vincent Hospital de Indianápolis, Estados Unidos. Es certificado por el American Board de Cirugía. Es médico de staff de la Clínica Angloamericana, donde tengo el gusto de compartir pacientes con él. Coordinador del Servicio de Cirugía Laparoscópica. Profesor de Cirugía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Miembro de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas. Miembro de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas. Miembro de la Society of American Gastrointestinal and Endoscopy Surgery, SAGES, miembro fundador de la American Foregut Society, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. Con ustedes, el doctor Luciano Poggi, que nos va a hablar de MASOP y cirugía bariátrica. Adelante, Luciano. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Buenas noches con todos. Qué gusto poder hablar de este tema y además ver tantos colegas y tantos colegas que se dedican también a cirugía bariátrica. Creo que puede ser una buena conversación. Trataré de ser breve en aras del tiempo. La prevalencia del
del NAFEL o el MAFEL ahora, y NASH en los pacientes con índice de masa corporal arriba de 35 es realmente alto. Yo diría que en nuestros pacientes, por lo general, arriba de 40 de IMC es seguro que vamos a poder ver Mm, Creo que se fue la señal. Sí, doctor, parece que el doctor Poggi se le ha ido, Perdió la se la, internet. la señal, ¿no? A ver, le voy a Que escribir, a ver. reingresen nuevamente. No se le escucha, doctor, no se le escucha. Gracias, perdón. Listo, estamos de vuelta. ¿Se ve pantalla? Ahora sí, póngalo en presentación completa. Listo. Eso, listo. Bueno, entonces lo que nosotros, vemos obviamente es una enfermedad asociada a múltiples problemas metabólicos y eso es creo que lo más importante a tener en cuenta y enfermedades que además que están avanzando y la prevalencia cada vez más alta y nosotros como cirujanos vemos muchísimo y muchas veces diagnosticamos a la hora de la cirugía y no antes también. Esto es una cosa que a veces por diferentes situaciones es que no se llega a ver. Siempre recordar el tema del índice de masa corporal asociado a que hayan más casos de básicamente de NAFEL o de hígado graso o MAFEL ahora. Y interesante saber además que nuevamente que la prevalencia aumenta de acuerdo al peso, ¿no? Índice más arriba de 40 es altísimo realmente la prevalencia. Y esta denominación a mí me parece creo que una de las cosas más sensatas que se han hecho y algo innovador que va a ayudar un montón a tener en vista de cuál es el tratamiento que necesitan estos pacientes, teniendo obviamente al hígado graso relacionado a la obesidad, diabetes, resistencia a la insulina y disfunción cardiovascular, que justo la doctora Ulloa está explicando todo el daño endotelial que hay por tener estas comorbilidades y esta enfermedad. Esta nomenclatura, a pesar de que ya tiene un poco más de un año, si bien recuerdo, no existe realmente mucha literatura que lo utiliza asociada a cirugía bariátrica y toda la investigación está hecha obviamente con la nomenclatura de NAFEL, ¿no? Y para nosotros cirujanos bariátricos, bueno, es bastante común ver pacientes que tengan enfermedades como hígado graso y obviamente cardiovasculares o cardiometabólicas, ¿no? ¿Y por qué es que la cirugía bariátrica tiene un rol en estos pacientes? Bueno, porque como estamos viendo, no solamente es NAFEL, sino es MAFEL, o sea, hay un componente metabólico importante y ahí es donde creo que radica el éxito de la cirugía metabólica en el efecto de tratar comorbilidades y en el efecto de solucionar algunas enfermedades asociadas, como la misma apnea del sueño que se han mencionado en varias de las presentaciones del día de hoy, que tiene un rol también, obviamente, un componente de inflamación en el paciente que tiene obesidad. Y eso justamente es un componente importante de por qué funcionan las cirugías un poco mejor que los tratamientos, digamos, menos o más convencionales, ¿no? Para recordar que el éxito de las cirugías en términos de pérdida de peso es mucho mayor que el mejor tratamiento con estilo de vida y farmacológico a largo plazo. Y regresando a la patofisiología, ¿cómo es que funcionan las cirugías? Principalmente la razón por la cual las cirugías funcionan, aparte de la pérdida de peso, es por la disminución en la inflamación y la resolución de algunas, o por lo menos poner en remisión o controlar algunas enfermedades que están directamente relacionadas con procesos inflamatorios. Y esto finalmente es lo que puede ayudar a que el hígado graso mejore a través no solamente de la pérdida de peso, sino nuevamente del tema inflamatorio asociado a la obesidad y a las enfermedades metabólicas, ¿no? Esto es algo bien interesante a decir. Desde los inicios de la cirugía bariátrica, las técnicas malabsortivas eran las que predominaban. Se hacían derivaciones iunilales, biliopancreáticas, y como bien probablemente recuerdan ustedes, no tenían unos buenos resultados. Había mucha morbilidad, mucha malnutrición en estos pacientes y además había muchos pacientes que progresaban a cirrosis. Y esto hasta el día de hoy no se ha todavía aclarado bien por qué es que los pacientes después de estas cirugías, a pesar de perder peso, su cirrosis aumentaba. Hay varias teorías que podemos conversar quizás después. Entonces es importante tener en claro que la cirugía bariátrica no siempre ha sido aliada del hígado graso. Sin embargo, en los últimos años, donde las técnicas restrictivas han
mejorado, se ha disminuido de manera significativa la cirrosis postquirúrgica y se ha llegado a altos índices de resolución de hígado graso, ¿no? Lo que no sabemos hasta el día de hoy es cuánto peso, a pesar de que hablamos del 10%, que es, digamos, el santo grial que tenemos que llegar de una manera u otra con cualquier tipo de tratamiento de pérdida de peso, y lo que tampoco sabemos es cuál es la velocidad ideal de que un paciente debería perder peso con una cirugía para mejorar su hígado graso. La cirugía bariátrica, bueno, hace dos cosas, ¿no? Reduce las capacidades gástricas o volumen de ingesta y además genera puentes o bypasses gastrointestinales. La banda gástrica que se hizo mucho y está por lo menos citada en la gran mayoría de estudios en esta enfermedad, hoy en día está prácticamente en desuso y son muy pocos los cirujanos que creo que la hacen, representando el bypass y la manga gástrica, la gran mayoría de cirugías que hacemos en el mundo. La pérdida de peso inducida por el bypass mejora el hígado graso en pacientes con obesidad mórbida. Y este es el típico artículo que pueden encontrar una gran cantidad, digamos, de series de casos donde lo que se evalúan son obviamente biopsias pre y post. Sé que hay varios grupos en diferentes clínicas y hospitales aquí que han tratado de replicar este tipo de modelos de estudios de cohorte, donde lo que se han encontrado son mejoras significativas en las biopsias hepáticas al menos un año después, ¿no? Y estas son cosas interesantes de ver cómo, por ejemplo, el grado de NASH mejora de manera significativa, esto es a través de los scores, luego de la cirugía, al igual que ver cómo mejora la fibrosis. Sin embargo, pueden ver que hay varios pacientes que post cirugía su fibrosis no mejora, y a pesar de que hay una pérdida de peso en la gran mayoría de pacientes, promedio de 70% de su exceso de peso. Y esas son preguntas que creo que hasta ahora estamos tratando de responder. Factores asociados a que la fibrosis no mejore, y eso es tener un grado de F1 de fibrosis antes. Pero miren los números tan pequeños de pacientes que hay, y la gran mayoría de cortes de pacientes son realmente así. Por eso que lo que se trata de ver al final son algunos estudios sistemáticos o metaanálisis para realmente tratar de entender cuál es el rol de la cirugía bariátrica y cuál es el porcentaje de remisión en hígado graso, ¿no? Y así es como en algunas revisiones sistemáticas encontramos que la esteatosis hepática puede llegar a rangos de 70 o 80% de mejora, a pesar de que, bueno, estos son términos que andan cambiando. Y esta es otra cosa, la reducción de enzimas hepáticas también mejora post cirugía. Hay que, bueno, obviamente acordamos que 80% más, como se ha mencionado, creo, de los pacientes con hígado graso van a tener enzimas hepáticas normales, o quizás es muy temprano, o quizás también puede ser muy tarde, donde las enzimas hepáticas incluso ya pueden disminuir. En algunos otros metaanálisis donde se comparan diferentes tipos de cirugías a través de biopsia hepática, que es el gold standard, bueno, se ve mejora de la esteatosis en 66%, de la inflamación 50%, del balonamiento 76%, fibrosis de 40% y los scores de NASH de más de 2 puntos, ¿no? Sin embargo, hay un 12% que no solo mejora, sino empeora. Y esta es la pregunta, digamos, que tenemos que responder. Quizás parcialmente se ha respondido cuando se ha hablado en las charlas anteriores de quiénes son los que van a tener un deterioro más rápido, ¿no? Y estos son los que tengan más morbilidades, probablemente, o que ya tengan un grado de fibrosis, ¿no? La calidad de estudios no es óptima en cirugía bariátrica para hablar de hígado graso. No existen estudios randomizados comparando terapia quirúrgica versus no quirúrgica. Probablemente no vayan a existir buenos diseños. Es imposible, obviamente, hacer un estudio ciego en cirugía. Pero mientras que tenemos este tipo o esta calidad de evidencia, tenemos que tratar de entender cuál es la mejor cirugía. Y esto es algo que tampoco tiene una respuesta clara, porque a pesar de que el bypass gástrico ha sido considerado el gold standard y la gran mayoría de estudios hablan del bypass gástrico, el bypass gástrico no es la cirugía más hecha en el mundo desde el año 2013-2014, y la cirugía que más hacemos es la manga gástrica. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que si comparamos la manga gástrica y el bypass gástrico, por diferentes métodos en términos de ver qué paciente va a ir mejor en el pre y en el postoperatorio, vemos que en los pacientes con hígado graso los resultados son bastante similares, quizás en algunos estudios algo a favor del bypass gástrico, pero no es nada significativo en la gran mayoría de estudios que se han revisado, se han hecho metaanálisis. Esto es lo que nosotros los cirujanos nos encontramos, y nos encontramos a pesar de saber de que el paciente ya tiene probablemente un hígado graso, y a pesar de que quizás ahora que tenemos el FibroScan ya hace algunos años deberíamos utilizarlo un poco más, pero entramos con planes quirúrgicos y terminamos encontrando, digamos, condiciones que no son las ideales para hacer una cirugía, y así es como
nosotros terminamos entrando, a pesar de que no hay estigmas, obviamente, de cirrosis, en cirugías complejas para nosotros por el hígado graso, y esto es lo que obviamente nosotros no queremos ver, cirugías complejas donde puede haber mucho sangrado, a pesar de que los valores laboratoriales son normales, no son, digamos, cirugías normales, y el sangrado no es normal, obviamente por de encontrar o diagnosticar una cirrosis en un paciente que a pesar de que se había estudiado no había algo claro. La pregunta es, ¿la cirugía es segura en los pacientes cirróticos? Porque esa es la sorpresa de muchos cirujanos cuando entramos a operar, que terminamos diagnosticando una cirrosis y la mayoría de estos pacientes por lo general nunca tienen un fibroscan o han tenido una ecografía u otro tipo de estudios. Por eso creo que la importancia de tener estas reuniones para tener algunos consensos y aprender de esto, ¿no? Entonces, cuando se comparan las cirugías, ¿qué es lo que sabemos? Que los pacientes no cirróticos obviamente van mucho mejor, y los pacientes cirróticos, mientras que no estén descompensados, van a también tener una, digamos, una evolución favorable. Entonces, por ejemplo, en algunos estudios donde se compara la mortalidad perioperatoria, lo que vemos es que la mortalidad en los pacientes que no tienen cirrosis es extremadamente baja versus los que pueden tener una cirrosis decompensada que sucede en el posoperatorio. Esto es obviamente por haber tenido quizás ya un diagnóstico de cirrosis que no fue claro en el preoperatorio bien manejado. ¿Qué es lo que dicen las guías clínicas? Bueno, refrendando un poco lo que ya se había conversado sobre cirugía bariátrica, ya para ir terminando en aras al tiempo, es que la resolución del hígado graso post cirugía bariátrica puede llegar a niveles hasta de 85%. Todo mejora, la fibrosis mejora también hasta incluso en 33%. Y los pacientes que tienen hígado graso asociado a obesidad tienen que considerarse una cirugía bariátrica como una opción digamos, o como la primera opción a elegir si el paciente no ha podido perder peso por otros métodos, ¿no? La cirugía bariátrica es segura en pacientes con cirrosis siempre y cuando la cirrosis sea compensada, pero no se estableció tampoco cuál es el procedimiento ideal, y esto es algo a tener bien en cuenta cuando los clínicos hablan o discuten con el equipo cirujano. Al final esto es un tema de decisión de equipo multidisciplinario, ¿no? Quiero salir por muy breves, tres diapositivas del tema de cirugía bariátrica. Y creo que este tipo de reuniones nos permite enfocarnos en el tema de prevención de que el sobrepeso siga aumentando. Y existe un grupo grande de pacientes que califica cirugía y no quiere operarse. Y este grupo de cirugías creo que a veces se queda desatendido porque a veces el tratamiento médico farmacológico no es suficiente. Pacientes obesos que no quieren operarse, pacientes con sobrepeso. Y aquí es donde entran todas estas terapias en las que creo que todos los que estamos en esta charla coincidimos, sobre todo gastroenterólogos y cirujanos, donde hay terapias endoscópicas que van a, yo creo que, sumar mucho para el tratamiento en el hígado graso, y algo a lo que nos deberíamos de enfocar y pensar que las terapias endoscópicas no solamente a veces tienen roles, digamos, mecánicos, ya que al final, por ejemplo, un balón intragástrico tiene un rol no solamente en ocupar un espacio, sino también ayuda con la pérdida de peso a la sensibilidad de la insulina, aumenta o retrasa el vaciamiento gástrico y puede disminuir incluso hormonas del apetito, ¿no? Y esto creo que es el mensaje que yo les quería también dar hoy, aparte de la cirugía, que este año, en marzo, la FDA ha aprobado por primera vez los balones intragástricos, y creo que vamos a ver un relanzamiento de lo que es uso de balones intragástricos, y creo que en el contexto de hígado graso es donde probablemente los seguros en Estados Unidos lo empiecen a cubrir debido a este pronunciamiento de la FDA, y esto es basado en este estudio de la Clínica Mayo, donde 20 pacientes nada más, todos se les colocó balón intragástrico de tipo Orbera y se les hizo una biopsia con ecoendo, y se le hizo una biopsia luego al retiro del balón, y lo que se encontró fue una mejora significativa del NAS score, y además de eso se encontró regresión de fibrosis en 15%. Estamos hablando de un balón, una terapia no invasiva en pacientes con obesidad leve, en este caso. Y además de eso, bueno, por supuesto se encontró que en una resonancia magnética había también una mejora significativa en los pacientes. Sin embargo, 5 de 20 pacientes empeoró la fibrosis. ¿Por qué empeoró la fibrosis? Si es que había una pérdida de peso. Esas son cosas que creo que hay teorías que se pueden conversar, y es interesante tema de discusión. Yo creo que el balón intragástrico tiene un rol, o va a tener un rol importante, sobre todo después de este pronunciamiento de la FDA en Estados Unidos y creo fuera de Estados Unidos, y creo que es hora de fijarnos en este tipo de terapias también,
que son parte no solamente de los cirujanos bariátricos, sino de todos los que tratamos obesidad, hígado graso y estas enfermedades que van todas de la mano. Y al final creo que van a ayudar a poder promover algunos tipos de medidas en términos de salud pública. Para terminar, brevemente, los mecanismos de acción de la cirugía bariátrica se basan no solo en la pérdida de peso, sino potencialmente también en la resolución de morbilidad a través de mecanismos de mediar procesos de inflamación. La cirugía bariátrica es la opción terapéutica a considerarse en pacientes que tengan MAFLD y tengan obesidad, eso sería de acuerdo a guías. La cirugía a elegirse depende, creo que, del equipo multidisciplinario, ¿no? Esto es algo que tenemos que trabajar todos juntos y tomar decisiones en cada paciente dependiendo qué enfermedades tiene el paciente. Con la doctora Ulloa trabajamos en conjunto en nuestros pacientes bariátricos y muchas veces discutimos si el paciente necesitaría un bypass o necesitaría una manga gástrica o quizás un balón de tratamiento médico para su diabetes, hígado graso, etcétera, ¿no? Y nuevamente existe un gran grupo de pacientes que a pesar de la pérdida de peso, el NASH o la fibrosis pueden progresar y estas son cosas a tener en consideración porque a veces no es tan fácil saber quiénes son ellos. Aquí termino mi presentación, espero haberme mantenido en el tiempo. Muchas gracias, Luciano, por tan didáctica y ilustrativa charla, con datos muy actuales y todo. Y un par de comentarios. En la época del bypass yeyuno ileal, efectivamente los pacientes pues iban a la cirrosis, ¿no? Aceleradamente. Y se creía que eso tenía que ver, hay muchos factores, entre ellos pues el cambio de la microbiota y todo eso, pero también la velocidad con la cual perdían peso estos pacientes tan acelerada que moviliza tal cantidad de triglicéridos que hay una lipotoxicidad y eso favorece el NASH. Eso se puede extrapolar hoy en día. Ya no se hace esa cirugía de escopinar, esas agresivas, es muy poco, algunas personas lo hacen, pero no es la práctica usual. Pero digamos, algunos pacientes pierden peso muy rápido y eso podría ser ese 12% que están yendo mal, ¿no? Con la cirugía bariátrica. Entonces hay que tener cuidado. Y otro comentario que quería hacer es, hay que tener cuidado con la palabra descompensado, ¿no? Cirrótico descompensado es aquel que alguna vez estuvo descompensado, porque algunos pacientes tuvieron una ascitis, tuvieron descompensación, los controlaste médicamente, incluso están fuera de diuréticos, pero ya ese es un paciente que te demostró que puede descompensarse y pueden entrar con un Child A a una cirugía y posoperatoriamente los conviertes a Child B hasta C, ¿no? Entonces, quería un poco tu comentario al respecto y además, ¿qué tipo de cirugía sería recomendable en un cirrótico ya conocido? O sea, tal vez cuando tiene mucha hipertensión portal sería mejor no operarlos, porque eso podría traer un postoperatorio tormentoso. No sé cuál sería tu comentario al respecto. Con la primera pregunta, sí, la pérdida de peso y estas cirugías como las derivaciones unilaterales mostraron estos avances en cirrosis por exactamente las tres causas que tú has dicho, ¿no? Primero es cambios en lo que es el sobrecrecimiento bacteriano. Segundo es por el tema de quizás de malabsorción de micronutrientes. Y tercero, por la rápida movilización de peso que hace esta, digamos, gran cantidad esta catarata de ácidos grasos que puede generar la cirrosis rápida, ¿no? O el empeoramiento de la fibrosis, ¿no? Con respecto incluso a estos casos de los balones que estaba mostrando esa corte de la clínica Mayo, justamente los pacientes que tuvieron empeoramiento de la fibrosis son pacientes que perdieron peso, pero como 20% de su peso corporal, o sea, pesos de cirugía. Y justamente hubo pacientes que mejoró su fibrosis a pesar de no perder peso con el balón. O sea, hay cosas que son bastante interesantes a pensar. Con respecto a pacientes con hipertensión portal, no deben ir a cirugía de ninguna manera. Esos son pacientes que hay que tener bien en claro. Por eso es tan importante hacer ese diagnóstico preoperatorio y es creo que lo único en lo que yo me fijo para decirle a un paciente no va a cirugía y ahí ese paciente termina obviamente en manos del equipo de ustedes y ver qué cosas se necesita hacer o probablemente entrar quizás ya en vistas a un eventual trasplante en el futuro. Cirugía en el paciente cirrótico, la cirugía que creo que la gran mayoría de cirujanos, hay varios cirujanos aquí, va a ser interesante si alguno puede comentar algo, es una manga gástrica. Y la razón de eso es porque la pérdida de peso, creo yo, con la manga gástrica es un poco menor que con el bypass gástrico, a pesar de que hay un poco de discrepancia en la literatura en esto y potencialmente también
no tienes un asa, digamos, que vas a perder. Si es que el paciente además progresa a trasplante, siempre tienes acceso a la vía biliar con una manga gástrica, con el bypass gástrico no. Entonces hay una serie de razones, creo que por la cual la manga gástrica sería la cirugía ideal para el paciente cirrótico. Ese caso que yo les puse es un paciente que a pesar de que tenía una ecodoppler, que tenía endoscopías, etcétera, y así había visto por un gastroenterólogo de nuestra clínica, no había algo que dijese que era cirrosis, más que simplemente un NASH. Y al entrar, bueno, ella estaba programada para un bypass gástrico y yo decidí convertir la cirugía a manga gástrica antes de empezar a hacer cualquier tipo de disección. Salí, hablé con los familiares y le dije, vamos a hacer una manga gástrica, a pesar incluso de que esta paciente tenía reflujo y todos bien saben que la manga gástrica produce reflujo, pero ella necesitaba realmente perder peso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Hola ¿Alguien quisiera Martín, preguntar o comentar algo? Gustavo Salinas. ¿Qué tal, ¿Podría hacer Gustavo? un Buenas noches. comentario? Hola Martín, Sí. hola Luciano, doctora. Hola, doctor, qué gusto. Buenas noches. Quería hacer un comentario con respecto al caso de pacientes que a veces operamos. Nosotros tenemos un paciente que hemos operado recientemente con 18 centímetros de vaso y a la hora que hemos entrado a operar tenía un paciente cirrótico y tenía la vena umbilical en 1 centímetro de diámetro, con flujo obviamente hepatófugo, ¿no? Este paciente ya tiene 2 meses de operado, ha bajado de peso y estamos viendo cambios considerables en él. El diámetro de la vena umbilical ya ha bajado al 50%. El tamaño del vaso no ha cambiado, ¿no? Pero sí, aparentemente, la velocidad, el sentido del flujo vascular en el vaso está cambiando y la velocidad también. O sea, obviamente en 2D y en elastografía, el hígado está cambiando también, está disminuyendo los kilopascales y la esteatosis con decibeles prácticamente ha desaparecido y tiene dos meses de operado. Y este es un paciente ya con hipertensión, porque vena umbilical de 1 centímetro con flujo hepatófugo, obviamente es hipertensión portal, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan cierto sea de que si el paciente tiene hipertensión portal no deba operarse, porque como ha dicho Luciano, o sea, la manga gástrica en pacientes con cirrosis sí es una operación bastante segura y que da buenos resultados. Interesante. Pero bypass no, definitivamente bypass no. Nosotros Bueno, no preconizamos bypass, ¿no? Preferimos la manga. Sí. Claro. sí, estamos de acuerdo. En esos casos sí. Sí, con el tema de hipertensión portal, bueno, yo creo que al final es una decisión clínica del médico que está en el caso, ¿no? Yo solamente me pondría a pensar que quizás quizás la recomendación, a pesar que no hay grandes consensos de esto, la recomendación sería eh, probablemente considerar abortar una cirugía si es que hubiese un estigma grande. Ahora, con una vena umbilical así de dilatada, bueno, mala suerte que en los estudios preoperatorios no hubo algo que indicara pues una hipertensión portal, pues quizás ahí se podría haber reformulado el plan, pero enhorabuena que el paciente está yendo bien, al final eso es lo único que importa. Nosotros a todos los pacientes les hacemos todos los scores, le hacemos elastografía, ¿no es cierto? Y el paciente tenía sospechas de cirrosis. En la endoscopía no se vieron varices, no hemos encontrado varices, ¿no? O sea, las varices las hemos encontrado intraabdominales, no en la parte endoscópica superior, ¿no? Ahí no. Ahí ya, perfecto. Hay una pregunta del público. ¿Cómo iniciar la evaluación para un paciente candidato a cirugía bariátrica? ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Cuánto índice de masa corporal? ¿A partir de qué IMC indicas una cirugía bariátrica? Y si debe o no tener disfunción metabólica. Me gustaría la opinión de tanto la doctora Ulloa como el doctor Poggi, ¿no? ¿Cuándo refieres un paciente? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, el manejo gracias por la pregunta, el manejo de la obesidad, ya no hubo más tema para manejo, me pidieron más que todo la fisiopatología. Es multidisciplinario, ¿no? O sea, Luciano comentó que trabajamos con el equipo de nutrición, psicología, porque la obesidad es un tema complejo.
Pero ya encajado en lo que es el hígado graso, sí es una comorbilidad, efectivamente. Y la indicación de cirugía bariátrica se da desde un índice de masa ni siquiera de obesidad, o sea, desde índice de masa de 27, con comorbilidades, o sea, diabetes no controlada, compromiso articular, bueno, ahí también podría entrar el NASH. A ver, ya Luciano me dirá, pero desde 30 en adelante, los procedimientos quirúrgicos están indicados, porque la idea es que la obesidad tiene que tratarse. Entonces, algo que siempre decimos con Luciano en la clínica, doctor Tagle, y nos tiene que ayudar, que muchos pacientes de la clínica nuestra, hospitales y otras clínicas, pasan por diferentes especialistas por motivos distintos al manejo de su obesidad y nunca son referidos para tratar su obesidad, porque también nosotros no consideramos que sea algo tratable. Y hoy en día tenemos medicamentos disponibles para manejar el peso, ¿no? Y de manera bastante eficaz, y cómo no, también la intervención de procedimientos, ¿no? Desde el balón a la cirugía. Luciano, no sé qué más tengas que comentar. Bueno, usualmente los pacientes que van a cirugía bariátrica son pacientes, la gran mayoría de ellas hablan, y sobre todo es por temas de seguros y de sociedades, hablan a IMC de 35, pero hemos visto que la cirugía bariátrica es realmente segura y tiene mejores resultados incluso en pacientes con IMC menores. Entonces, IMC de 30, el paciente tiene que tener requisitos como tener varios años de sobrepeso y obesidad con varios intentos o, digamos, documentados tratamientos médicos no invasivos, con fracasos o con resultados no sostenibles en el largo plazo. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes con índices de masa de alrededor de 30 que están con terapia con balones y con terapias con análogos de GLP-1, por decir algo, ¿no? Y están en un seguimiento escalonado. Si se fracasa, si se recupera el peso, se plantean cirugías. Para seguir con esto, los exámenes regulares que pedimos, creo que la gran mayoría de grupos son endoscopía, que dicho sea paso no es un requisito para muchos centros quirúrgicos alrededor del mundo, pero es endoscopía, exámenes de laboratorio, que son obviamente perfiles metabólicos, perfiles hepáticos y exámenes prequirúrgicos, y algunos obviamente perfil endocrinológico, para ver todo el tema de resistencia a la insulina o diabetes. Además de eso son ecografía abdominal, y dependiendo después del juicio clínico de cada médico es que se pueden agregar otros estudios más para obviamente determinar la afectación en este caso específico, estar hablando de hígado graso o cirrosis, ¿no? Tengo una pregunta para el doctor Padilla. En la era de los marcadores no invasivos, NAFLD-Score, PAMED, FIB4, etcétera, más Fibroscan, es cada vez menos necesario hacer biopsias hepáticas una vez que ha descartado todas las etiologías virales, autoinmunes, etcétera, y llegas a la conclusión de que tu paciente tiene hígado graso y no tiene fibrosis. ¿Qué tan necesario crees tú que sea diagnosticar el NASH? O sea, o simplemente nos quedamos con la dicotomía, ¿tiene o no tiene fibrosis? Y se acabó. Fuera de un contexto de protocolo de investigación donde sí sabemos que se necesita biopsia pre, biopsia post, pero si estamos en un contexto clínico no investigacional, sino simplemente clínico, ¿qué tan necesario crees saber que tiene NASH o no el paciente? Eso es lo que, el gran cuestionamiento de las biopsias hepáticas, ¿no? Sí, en realidad es la pregunta del mundo real, ¿no? Como comentaba, ¿no? ¿Cuántos pacientes de la cual nosotros tenemos? Y fíjense lo que se había mencionado, creo que la doctora, el doctor Pollo, de igual manera, mencionó el volumen de pacientes que tenemos en realidad es altísimo. O sea, y estábamos comentando que si nosotros solamente hablamos NASH, es 3% de la población, 3 a 5% de la población mundial. Ahorita creo que somos algo de 8.000 millones de personas. Saquemos un cálculo, el 3% de 8.000 millones, ¿cuánto es? Algo alrededor de 240 millones de personas. Y eso, si lo pasamos a Perú nada más, o sea, somos 30 millones, estamos hablando de 150.000 personas. En la vida podríamos hacer una biopsia, ¿no? No tenemos los recursos, solamente los centros de gran nivel o aquellos en los cuales nosotros vamos a hacer una gran intervención, o queremos ser demasiado académicos, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos? Y eso es lo que es un poco las sociedades científicas, y ya lo propuso incluso la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado en conjunto con la Sociedad de Endocrinología, es hacer uso de los test no invasivos, ¿no? Felizmente en Perú los tenemos, ¿no?
Y la más fácil es la que tenemos en las calculadoras de nuestros celulares, ¿no? Agarramos, ya no hay que hacer fórmulas matemáticas, entramos al aplicativo, buscamos el test que más nos convenga, o aplicativo, el NAFLD Score, FIP4, que son los aplicados. Y si vemos que tiene bajo riesgo, decíamos, ahí yo creo que la pregunta más que nada sería práctica en hacer. Si yo tengo un paciente con factores de riesgo, tiene esteatosis o esteatohepatitis, ahí estamos la duda, no habría mucha diferencia si tiene bajo riesgo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente darle medidas generales, pero inmediatamente yo diría conversar con el endocrinólogo que está trabajando con nosotros. ¿Para qué? Para seguimiento a largo plazo. Con la nutricionista o el nutriólogo. Y es más, si el paciente tiene una obesidad importante, ya mencionaron los puntos de corte que incluso están disminuyendo por encima de 30, y es un paciente que en la cual ha fallado el tratamiento, también deberíamos conversar con el cirujano, ¿no? En el otro contexto, si yo tengo un paciente que con los scores sale un F3 o un F4, aquí el contexto es, uno, ser más incisivo para retrasar el contexto de su enfermedad, es decir, manejar todo el contexto metabólico. En ese sentido, los endocrinólogos nos ayudan muy de cerca. Manejar la hiperlipidemia, manejar el factor cardiovascular, manejar todo lo relacionado a lo que ya nosotros vemos en el día a día, ¿no? Nosotros monitorizamos la parte gastroenterológica, hepatológica, y allí fundamentalmente el seguimiento es para que el progreso no sea tan rápido, no nos gane y no vaya a los eventos que ya mencionamos, ¿no? Como ya comentaron también la doctora Ulloa, hay pacientes que de repente hace un año y medio, 2 años, y es lo que nos pasa, a mí me ha pasado, he dejado de ver pacientes pre-pandemia, 2019, 2021 que estaban así, ya están cirróticos. O sea, es cierto que se cumple, ¿no? Entonces, mensaje, seguimiento, ¿no? Yo le diría por ahí, Martín, ¿no? Y tenemos todo a la mano, tenemos desde los score no invasivos, tenemos Fibroscan, ya creo que cuentan por decenas en el país, a pesar de las limitaciones que tenemos, incluso tenemos hasta resonancia, ¿no? Creo que tenemos todos los elementos para poderlo hacer. Exacto. Muchas gracias, Martín. Otra pregunta para la doctora Ulloa. ¿Existe el obeso metabólicamente normal? Y yo te agregaría algo más. Y al contrario, existe el flaco con perfil de obeso. Las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, como todo en medicina, nada es absoluto. Y sí, ese término del obeso metabólicamente sano o metabólicamente normal, sí es un término que se ha discutido mucho en diferentes reuniones, ¿no? De expertos. ¿A qué le llamamos un obeso metabólicamente sano? Al que por IMC tiene obesidad, pero que no tiene ninguna alteración metabólica, o sea, no tiene dislipidemia, no tiene hiperglicemia, no está hipertenso. Sin embargo, ese exceso de grasa corporal en algún momento le va a generar un problema. Y no quiere decir que esa obesidad no deba tratarse. Entonces, hay pacientes pues que llegan y me dicen, ya ve doctora, usted me dijo que seguro tenía diabetes, no tengo nada. Yo, es cuestión de tiempo. Obviamente yo no le deseo mal a nadie, pero hay que hacerle ver al paciente que si en ese momento puntual no tiene ninguna alteración todavía, ya sabemos que el mismo hecho de tener esa hipertrofia de masa grasa genera un proceso inflamatorio sistémico que quizás en un momento dado no ha dado una consecuencia, pero es cuestión de tiempo. Entonces la idea es reducir su riesgo haciéndolo bajar de peso. Ahora, respecto al paciente eutrófico metabólicamente afectado, ¿no? O con alteraciones metabólicas, sí, también lo vemos, ¿no? Y ahí ya tiene que ver más la carga genética. Ustedes, pues, en NASH tienen el famoso, la mutación del PNP, ¿no? LA3. Nosotros tenemos pacientes con diabetes que no tienen nada, o sea, no tienen ni perímetro abdominal exagerado, ni acantosis, pero tienen hiperglicemia. Y es que ahí ya entra a tallar una falla, sobre todo en la producción de insulina, ¿no? Que tempranamente se da y suele ser familiar. Entonces tenemos los dos extremos y en ambos casos hay que actuar de manera adecuada. Exacto. Sí, yo recalco el enfoque de la doctora Ulloa porque hoy en día los endocrinólogos tienen que ser más clínicos, más internistas y no tanto centrados en la glucosa, ¿no? Como era antes. El endocrinólogo clásico era cómo está la glucosa, qué te doy para la glucosa y nada más, pero hay que ver
el corazón, el hígado, y referir a los pacientes al cardiólogo también, ¿no? O sea, tempranamente, porque detrás de todo paciente obeso o síndrome metabólico hay una enfermedad coronaria, hay una estenosis carotídea, como ya hemos hablado. Hay una última pregunta ya para cerrar, coincidiendo con el primer tiempo del partido de Perú-Colombia. Hay una felicitaciones para el doctor Luciano Poggi aquí y una pregunta. La variable hernia hiatal, ¿contraindica o no contraindica una manga gástrica? Y si importa el tamaño de la hernia o no. Sí, esa es una excelente pregunta en la que creo que muchos cirujanos tenemos posturas un poquito distintas. Una hernia hiatal, desde mi punto de vista, es un paciente que no va a ir por lo general a una manga gástrica, a menos que el paciente realmente desee esa cirugía, tenga un índice de masa corporal relativamente bajo y tenga una función, digamos, esofágica, digamos, normal. Entonces, traduciendo esto, digamos, en los pacientes que vienen a consulta, si la hernia hiatal y el paciente tiene reflujo, es una hernia hiatal grande, por lo general hablamos de 3, 4 centímetros, o sea, no hay chance alguna que ese paciente vaya a ir a una manga gástrica. Hay algunos estudios que muestran que haciendo la cirugía y arreglando la manga, perdón, reparando la hernia hiatal y haciendo una manga gástrica, los pacientes igual tienen una buena resolución de su reflujo o incluso no tienen síntomas post. No es nuestra experiencia, nuestra experiencia es que los pacientes que tienen una hernia hiatal, como sabemos, pueden no referir síntomas de reflujo, pueden tener una endoscopía normal, pueden tener una radiografía de esófago normal y tú les haces una pHimetría, manometría, impedancia y no solamente vas a encontrar reflujo mixto o alcalino, sino que más aún vas a encontrar una disfunción de motilidad esofágica. Y nosotros creemos que a pesar de que todavía no tenemos números para decir que esa sería la principal razón por la cual un paciente no podría tener una manga gástrica, yo creo que influye en la decisión. Entonces, hernia hiatal muy pequeñita, no hay reflujo, no hay esofagitis, no hay ningún signo de enfermedad esofágica con pHimetría, manometrías normales, ese paciente le puedes hacer una manga gástrica. Tengo varios pacientes así sin ningún problema. No es lo mismo para un paciente que tenga la hernia hiatal con sintomatología o evidencia objetiva de reflujo o una hernia hiatal grande que de todas maneras va a tener algún tipo de asociación con disfunción esofágica probablemente. Bueno, muchas gracias al doctor Padilla, al doctor Ulloa, al doctor Luciano Poggi por sus oportunas, excelentes intervenciones. Les quedamos muy agradecidos. Creo que la audiencia ha estado contenta con este panel de lujo. Y nada, simplemente quería dar por terminar la reunión, agradeciendo a la Junta Directiva también y a los organizadores de este evento. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Gracias por la noches. invitación. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Que estén bien. Muy Hasta bien. luego.